Durante meses vimos en las calles, en redes sociales y en universidades a miles de personas alzando la voz por Gaza. Se pedía paz, humanidad y justicia. Se exigía al mundo abriera los ojos ante la pérdida de miles de vidas inocentes. Y ojo, eso está bien, nadie con un mínimo de empatía puede mirar a una masacre y quedarse callado. Pero claro, todo cambia cuando esa empatía es selectiva. Y si no, ¿por qué nadie habla de los miles de cristianos perseguidos y masacrados en África desde hace muchísimos años? Y que en los últimos se está intensificando. ¿Sabéis por qué nadie habla de ello? Porque los responsables son grupos y milicias islamistas. Y por supuesto porque las víctimas son cristianos. Y eso parece que no vende, parece que no interesa. محرقة مورال اللي بيتكلم عنها بتتكلم عن محرقة دي المحرقة أمرك كنت أقدر طلنقاي ¿Dónde están los defensores de la humanidad? ¿Dónde están las pancartas, los comunicados, las lágrimas? ¿Dónde está esa flotilla? Silencio, absoluto silencio. El grito de Alá es grande, muchos de ellos fueron quemados vivos, pasados a cuchillo y ejecutados con disparos por los radicales armados cuando pretendían huir. La cifra de 200 cristianos asesinados nos hace pensar en cómo es posible vivir la fe en un país en el que no se puede ejercer el derecho a la libertad religiosa. María, allí en Ayuda a la Iglesia Necesitada habéis recibido información de primera mano sobre cómo se desarrolló esta infame masacre. ¿Cómo comenzó? Sí, estamos en contacto con varios sacerdotes de la zona y también con el obispo. La situación es, por supuesto, muy dramática, es crítica, están todos súper afectados. Parece ser que, además de todo lo que has contado, pues fue un ataque bastante coordinado, lo cual asusta mucho porque hasta ahora ha habido muchos ataques, dijéramos, de 2, 3, 4 personas que habían sido asesinadas. Bueno, las imágenes que nos han llegado de la gente asesinada a machetazos es que no la podemos ni compartir, ha sido brutal. La Iglesia, ¿qué es lo que está haciendo? Pues intentar consolar, intentar acompañar a todos estos desplazados que han tenido que irse de este lugar a otras ciudades, aldeas, poblaciones, que es tan importante el mensaje a nivel internacional para ayudar a que esta violencia indiscriminada contra los cristianos, que está tomando una medida inusual, increíble, imposible de contar casi, que no sea pasada por alto. Nigeria, República del Congo, Sudán, Burkina Faso, Mali, Camerún, Mozambique y cada día más regiones y localidades afectadas por esta persecución, por esta masacre. Lo que ocurre en África no es algo menor. Es una de las mayores crisis humanitarias de los últimos tiempos. Masacres sistemáticas, persecuciones, aldeas arrasadas, mujeres violinizadas, niños asesinados y todos ellos por no abandonar su fe. El Estado Islámico y grupos armados islamistas están cometiendo atrocidades que deberían indignar y preocupar al mundo entero. Pero parece que esas víctimas no encajan en el relato. No son útiles para esa narrativa política y mediática que tanto amplifican cuando les conviene y les interesa. Cuando las víctimas son palestinas, las redes sociales arden. Pero cuando las víctimas son cristianas, ni una historia, ni una bandera, ni un tuit. Debido a la violencia extrema en África subsahariana, más de 16 millones de cristianos están desplazados. Han perdido sus hogares, su fuente de ingresos y a sus familias, obligados a vivir en campamentos improvisados en espacios de apenas 1,5 metros cuadrados. Pero incluso aquí no se sienten seguros y no tienen un lugar al que regresar. Esta es una gran crisis humanitaria. El mundo guarda silencio, gobernantes guardan silencio, la iglesia guarda silencio. Nobody talks about it. We are remaining in the darkness. En Nigeria, África Occidental, los grupos yihadistas como Boko Haram, su rama Islamic State West Africa Province y los ganaderos Fulani militantes atacan comunidades cristianas en zonas rurales, destruyen iglesias, secuestran y por supuesto asesinan. Se estima que entre julio de 2009 y marzo de 2022 más de 45.000 cristianos fueron asesinados en el país. The world and you want to see a better world. Your interest is not just free Palestine. I mean, there are more people dying in Nigeria than are dying in Palestine. I can tell you that last year alone, over 500,000
Christians were killed in Nigeria just in 1 year. And nobody's protesting. The activists are not saying anything. For me, that's hypocrisy. In the north of Nigeria, Christians are being killed daily because the Islamic militants don't want Christians to exist in the north of Nigeria. They want to see a world where there are no Christians at all. And they want to conquer not just Nigeria, they want to conquer Africa, they want to conquer Europe, and they want to conquer America. The younger generation who want to live in a better world must speak out today. En la República Democrática del Congo, la milicia Allied Democratic Force, afiliada a Islamic State, ha cometido masacres horrendas contra cristianos en las provincias de Kivu. Por ejemplo, en los primeros 6 meses de 2024 se reportaron 639 cristianos asesinados por este grupo en la zona. En la región del Sahel y África Occidental, Burkina Faso, Mali, Camerún, Níger, los grupos yihadistas han ampliado su actividad. En Burkina Faso, según Open Doors, los cristianos asesinados pasaron de 31 a 201 en un solo año debido a acciones de grupos afiliados a Al-Qaeda. En el este de África, por ejemplo Mozambique, la provincia de Cabo Delgado, también se registran ataques contra comunidades cristianas, con desplazamientos masivos. En 2023, más de 4.761 cristianos fueron asesinados en África en razón de su fe, lo que representa un aumento de aproximadamente el 6% respecto al año anterior. Más de 16 millones de cristianos en el África subsahariana han sido desplazados por violencia según ICC. Más de 14.000 iglesias fueron atacadas o cerradas en 2023, solo en África, una cantidad que se multiplicó varias veces respecto a años anteriores. En Nigeria se han reportado cifras de decenas de miles de cristianos asesinados desde 2009. Amenaza con acción militar contra Nigeria por asesinatos de cristianos. El presidente Donald Trump anunció que ha ordenado al Departamento de Defensa prepararse para una posible acción en Nigeria, luego de denunciar que el gobierno de ese país permite la matanza de cristianos. En un mensaje en redes, el presidente dijo que si el gobierno nigeriano continúa permitiendo esto, Estados Unidos suspenderá toda ayuda y podría entrar a ese país armado hasta los dientes para eliminar a los terroristas islámicos responsables de estas atrocidades, dijo. El mandatario advirtió que un eventual ataque sería rápido y feroz. El secretario de Defensa Pete Hegseth respaldó públicamente la declaración y agregó que el Departamento de Guerra ya se prepara para una posible intervención, afirmando que los asesinatos de cristianos inocentes deben terminar de inmediato. Según el informe de la organización Open Doors, Nigeria ocupa el puesto 6 en el World Watch List 2024 de los países donde los cristianos enfrentan la persecución más severa. El gobierno nigeriano respondió diciendo que condena el extremismo violento y reafirmó su compromiso con la tolerancia religiosa, señalando que Nigeria es una nación que teme a Dios y celebra su diversidad. Ya sabemos que Estados Unidos no hace nada si no hay un interés de por medio, pero bueno, ojalá hagan algo y de verdad eso sirva para detener la persecución y matanza de tantas personas inocentes en África. Antes de despedir el vídeo me gustaría soltar una reflexión de la cual muchos deberían empaparse. El sufrimiento humano no tiene nacionalidad, ni religión, ni bandera. Y si solo te duele cuando tu ideología te dice que debe dolerte, entonces no estás siendo solidario, estás siendo partidista. La persecución de cristianos en África no es un detalle periférico, es una realidad tangible, brutal y creciente. Y el mundo debería saberlo, pero sobre todo al mundo debería importarle. Entonces, cuando veas pancartas, gritos y solidaridad para unas víctimas, pregúntate, ¿dónde está esa misma solidaridad para todas las víctimas? ¿Dónde está el grito cuando no conviene al relato? ¿Dónde están los medios, los influencers y la opinión pública? África no es tendencia, pero la indiferencia del mundo también es violencia. Si vas a hablar de justicia, háblala siempre. Si vas a defender la paz, defiéndela para todos. Y si te duele Gaza, que también te duela África, y viceversa. Que no haya banderas que definan a quien duelen las lágrimas. Porque la vida es eso. La vida es un suspiro, un parpadeo. Un instante que nos toca vivir en una parte concreta del mundo sin haber hecho nada para merecerlo o para elegirlo. Sin embargo, muchos tenemos la suerte, o al menos así lo veo yo, de haber nacido en un lugar donde no nos persiguen por rezar, por pensar o por existir, aunque hay ciertas excepciones y por desgracia en España la situación ahora empieza a ponerse un tanto compleja. Mientras tú y yo abrimos un grifo, sale el agua. En otro lugar
alguien camina kilómetros para llenarse un cubo. Mientras aquí discutimos de ideología en redes, en otros lugares hay quienes darían la vida solo por tener la libertad de opinar. Y mientras nosotros vivimos en un país tan lleno de historia, de cultura y de riqueza en general, millones de personas en el mundo solo pueden soñar con eso. Y esta, entre otras razones, debe ser una de tantas, no solo para valorar y agradecer lo afortunados que somos, por supuesto, para darnos cuenta de lo mucho que tenemos que perder, de lo mucho que nos están arrebatando. Y si así es porque lo estamos permitiendo. Lo estamos permitiendo a toda la clase política y, por supuesto, a todas las élites globalistas que están por encima. Al final, todos ellos no es más que gente con poder que ansía más poder, pero su poder reside en nosotros. Su poder es el poder que nosotros les otorgamos, porque por mucho que ellos controlen el tablero, nosotros somos las fichas y el día que las fichas se rebelen, el tablero se va a tomar por el culo. ¡Viva España!